Hola amigos, ya les doy la bienvenida a este espacio que en cada encuentro trae una propuesta diferente, una oportunidad para descubrir, en compañía de interesantes materiales audiovisuales, los senderos de nuestro pasado histórico. Con la total certeza de que los hechos contados son atractivos, pero vistos son aún más interesantes, ya los invito a compartir estos minutos, tiempo donde les propongo explorar la historia que nos cuentan las imágenes. En el programa de hoy les proponemos un acercamiento muy especial a la vida y al pensamiento de una de las personalidades más extraordinarias, no solo de nuestro país, también de América Latina. A José Martí, el apóstol de nuestro pueblo, dedicamos nuestro encuentro. Para ello acudimos a la compañía de una producción cubana que se inspiró de manera muy original en la vida del héroe. Ya los dejo con los adelantos para luego comenzar a recorrer la historia en imágenes. Me vas a decir a quién estabas ayudando y nadie se va a enterar. Nadie. ¡Paren eso! ¡Paren eso! ¡Paren eso en nombre de la ley! Mire, don Mariano, ya le dije que aquí se está haciendo lo que siempre se ha hecho. Están fusilando por cualquier cosa. ¿Por qué este martirio? ¿Por qué este sacrificio inútil? Escritor, periodista, traductor de varios idiomas, hijo y padre abnegado, revolucionario cuyo pensamiento y acción le dio un vuelco al movimiento de liberación cubano y latinoamericano. Sin dudas, en la personalidad de José Martí confluye una inteligencia sin igual con los más altos valores humanos. Pero, ¿cuáles fueron esas cualidades que tornaron a aquel humilde y preclaro cubano en una de las figuras de mayor impacto en nuestro continente? Fruto del matrimonio entre la canaria Leonor Pérez y el valenciano Mariano Martí, nació el 28 de enero de 1853 en la calle Paula de La Habana Vieja, José Julián Martí y Pérez. Dentro de un ambiente de cordialidad hogareña transcurrieron los primeros años del infante, entablando una relación muy cercana con sus hermanas, a quienes protegió y quiso siempre. Desde temprana edad comenzó a mostrar sus cualidades estudiantiles y su vocación por el cultivo del conocimiento. En una ocasión, cuando acompañaba a su padre en matanzas, vio con sus propios ojos la ignominia a la que eran sometidos los esclavos. Las impresiones marcaron al niño y más tarde escribió en una de sus obras cumbres: «Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo». El contacto directo y espontáneo con la realidad provocó en el niño José Julián la preocupación por la precaria situación en la que vivían los cubanos. Con el tiempo descubriría en el régimen colonialista la fuente de los problemas que afectaban a su pueblo. ¡Mire ese tipo! ¡Paren eso! ¡Que no llegue aquí! ¡Que no llegue! ¡Paren eso en nombre de la corona! ¡Suelta! ¡Paren! ¿En serio? ¡Paren, carajo! ¡Paren eso! ¡Quieto! ¡Párenlo, carajo! ¡Paren! La riqueza del ideario martiano, la amplia dimensión de su pensamiento puede percibirse desde la adolescencia del héroe. Hacia 1865-1866, José Martí comienza sus estudios en la Escuela Superior Municipal de Varones. Allí, en las aulas del recinto, los valores éticos y patrióticos del poeta, profesor y director de la institución, Rafael María de Mendive, nutrieron la formación del joven. Más tarde, cuando el padre de Martí no pudo pagar su enseñanza, fue el maestro Mendive quien asumió los gastos. Durante ese periodo estudiantil se robustecieron sus ideas independentistas. Cuando irrumpe la lucha armada en 1868, Martí sigue con entusiasmo los acontecimientos de la gesta mambisa. Para entonces, con apenas 16 años, colabora en los periódicos El Diablo Cojuelo y La Patria Libre junto a Fermín Valdés Domínguez. Dichas publicaciones, aunque aparecieron efímeramente, harían manifiesta la madurez del sentimiento anticolonial del apóstol. En sus páginas nació el drama Abdala, hermoso canto a la libertad.
En la temprana obra ya se advierten las virtudes literarias de Martí, una vocación que se afirmó en el transcurso de su vida y que se multiplicó en una extensa producción. Precisamente sobre la creación literaria de nuestro héroe y su impacto en las letras y el arte latinoamericano, les propongo indagar ahora. Luego regreso con más detalles para continuar recorriendo la historia en imágenes. Camil Bullaudi Rodríguez, destacado pintor, dibujante y ceramista cubano, es el artista que posee la más extensa e inusual serie de retratos dedicados a la imagen de José Martí. Nació el 7 de enero de 1962 en Velasco, actual provincia de Holguín. Es egresado del primer curso de instructores de arte emergentes. Después, trabaja por 10 años como profesor en la Casa de Cultura de Velasco. Empieza en la Escuela de Artes Plásticas de Holguín y se gradúa en la Escuela Nacional de Artes de Las Tunas en 1991. En su obra es muy recurrente la iconografía martiana. Ha pintado más de 2000 Martí en distintos soportes, técnicas y tamaño, llegando a decodificar la imagen del maestro. Actualmente forma parte del proyecto Alas con Puntas, desde el cual ha participado en importantes muestras colectivas dentro y fuera de Cuba. Sobresalen sus piezas Es mi verso lo que ves, Yo soy Guayasamín, Chopin, La Insurrecta y Largo tortuoso camino. La obra de Martí ocupa una posición cimera dentro de las letras hispanas. Sus escritos constituyeron un medio para expresar el más profundo rechazo a la opresión del régimen colonial. Ese sentimiento se avivó cuando, aún cursando el bachillerato, fue detenido junto a Fermín Valdés Domínguez por una carta de repudio ante un compañero pro-español. Hallado culpable, fue procesado por infidencia y condenado a 6 años de prisión con trabajos forzados. En las canteras de San Lázaro sufrió Martí los horrores del régimen. Los prisioneros eran sometidos a los más crueles e inhumanos castigos. Varios murieron frente a los ojos del joven, con grilletes, desnutridos, los obligaban a interminables excavaciones bajo el sol. Y para hacer cumplir las órdenes, los fustigaban con impensables maltratos. Después de varios meses de encarcelamiento, las gestiones realizadas por su familia permiten trasladarlo a una finca situada en la entonces Isla de Pinos. Luego fue deportado a España, donde escribió: El presidio político en Cuba, sobrecogedora memoria del período en cautiverio y de los terribles crímenes del poder colonialista. Estos pasajes de su vida quedaron impresos no solo en los escritos martianos, también inspiraron valiosas producciones audiovisuales, propuestas que les presentamos hoy para aprender a descubrir la historia que nos cuentan sus imágenes. Con el propósito de conocer sus detalles, ya los dejo en compañía del joven crítico Ander Encibia. Hola amigos. En el 2010, el cine cubano presentó el acercamiento más reciente a la figura de José Martí. La película sorprendió porque no tomó la vida adulta del prócer independentista para abordar su creación poética, literaria y su apoyo a las causas libertarias, o su pensamiento independentista, latinoamericanista y antiimperialista. José Martí, el ojo del canario, tal es el título, prefirió una etapa menos conocida de Martí, los años fundamentales en la vida de cualquier persona, la infancia y la adolescencia, pero sin hacer demasiado énfasis en lo cronológico. La película apostó por recrear la vida de Martí sobre la base de 2 procedimientos: la recreación de hechos históricos constatables por la historiografía cubana y la fabulación del mundo y una época convulsa visto a través de la mirada de un niño. José Julián Martí, eres un miedoso. Fernando Pérez, guionista y realizador, utiliza una estructura en 4 capítulos o actos dramáticos que acercan el filme a la narrativa en el primer caso y al drama teatral en el segundo. Estos 4 actos, que reciben el título de Abejas, Arias, Cumpleaños y Rejas,
muestran desde el inicio el marcado carácter simbólico del filme y la relación a veces literal, otras más sugeridas entre títulos, temas y sucesos tratados en cada uno de ellos, además de ostentar una unidad temática y argumental. El capítulo titulado Abejas refleja la infancia de Martí. Este acto se ocupa de la caracterización del niño y se concentra en describir el ambiente familiar, la relación con sus padres y hermanas y el ambiente en la escuela. En este primer momento, el guión privilegia la caracterización de la figura paterna, es decir, de Mariano Martí, una figura dura, inflexible por momentos, intransigente cuando de agravios se trata. Con la figura de Mariano, la película introduce el gran tema de todo el filme, la justicia y los diversos modos en que ésta va a encarnarse en el desarrollo del filme. Yo llegué primero. Yo no me muevo. Yo llegué primero. Esa señora Yo se no cree me la dueña del barrio. Le molesta la construcción y ahora la ha cogido con estos infelices. Llevo aquí más de 40 minutos. Y primero un municipal, luego un celador. Han pasado. Y ya ve usted, nada. A mí me corresponde el paso. Dígale a ese señor que acaba de dejarme el paso libre. A ver, señor. Con el mayor respeto que usted se merece, pero según me han contado, acá el señor llegó primero que usted. Por lo tanto, a él le corresponde el paso. Así es que, hágame el favor y haga su cargo hacia atrás. ¿Cejar yo? ¿Sí? ¿Cejar yo? Sí, señor. Pero usted se ha equivocado conmigo. Sebastián, arrea el caballo. Sebastián, yo le voy a enseñar a usted cuáles son sus obligaciones. Yo le dije que atrás, ¿o no me entendió? Y cuando yo digo que atrás es atrás, carajo. ¡Señor! ¡No! ¡Caballos! ¡Atrás! ¡Atrás, carajo! ¡Deténganlo! ¿Pero qué está haciendo, señores? ¡Atrás, carajo! ¡No, ¡Se señor! vuelve ¡Atrás! loco! ¡Detengan a ese hombre! ¡Señor! ¡Sebastián! ¡Atrás! ¡Pasa usted! ¿Qué pasa, le digo? Y que le quede claro, señora. A mí, nadie tiene que enseñarme cuáles son mis obligaciones. Cuando de justicia se trata. Conmigo se equivocó. ¡Arriba, se acabó esto! ¡Todo el mundo su trabajo! El filme refleja en pantalla una etapa en la vida de Martí conocida gracias a la historiografía cubana, el periodo en la finca en Habana. Lugar decisivo en su formación, ya que ahí Martí conoció la abrumadora diferencia de clases, las verdaderas desigualdades que padecían algunos hombres que por el solo color de su piel eran tratados de manera inhumana y brutal. ¡Dale, negro! ¡Camina, negro! ¡Arriba! ¡Paren eso! ¡Paren eso! ¡Paren eso en nombre de la ley! Mire, don Mariano, ya le dije que aquí se está haciendo lo que siempre se ha hecho. ¡Dale, negra! ¡Dale, negra! ¡Esta negra tiene un cachorro! ¡Se fumó un cachorro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pichote y mano! ¡Mire ese tipo! ¡Paren eso! ¡Que no llegue aquí! ¡Que no llegue! ¡Paren eso en nombre de la corona! ¡Suelta! ¡Párenlo, en serio! ¡Paren, carajo! ¡Paren eso! ¡Quieto! ¡Párenlo, carajo! ¡Paren! Pero no se detiene solo en esa verdad. A nivel de realización fílmica y de simbolismo dramático y cultural, lo más relevante a mi modo de ver guarda relación con el vínculo entre la naturaleza y una noción altamente tratada por José Martí en su obra, la libertad plena del hombre.
jeva es sagrada y muy sabia y te va a cuidar. Un día yo te va a buscar y tú vas a aprender los secretos del monte de noche. A la tierra y tú vas a escuchar, tú vas a escuchar. ¿Qué estabas haciendo con mi hijo, negro brujo? No fue fácil el sendero recorrido por José Martí a lo largo de su vida. Obligado por el régimen colonial, el apóstol sufrió en más de una ocasión el destierro. La primera vez fue en el año 1871, cuando siendo aún muy joven llega a España. En la lejana nación, separado de sus familiares y amigos, logró profundizar en sus estudios. Matriculó Derecho y Filosofía y en el exilio consagró sus días a la lectura infatigable y disciplinada. Aunque no pudo obtener los títulos finales, continuó perfilando su trabajo como escritor. Durante su estancia en el corazón de la metrópoli, su interés por la creación artística e intelectual lo condujo a visitar los museos, a conocer de cerca la cultura española y europea. De este periodo nos llegan las numerosas traducciones de la literatura griega, inglesa, entre otras. También en esas horas surgieron escritos como El día 27 de noviembre de 1871 y La República Española ante la Revolución Cubana, testimonios de la preocupación permanente por los problemas que acosaban a su patria. Luego de un lapso en París y Nueva York, José Martí se instala en México en el año 1875. En el país azteca, la prolífera labor periodística le posibilita insertarse en el clima intelectual del momento. El patriota publica en importantes periódicos sus agudas impresiones sobre el arte, así como profundas reflexiones sobre el conflicto de la independencia cubana y andina. Desde ellos acomete la tarea que abarcó toda la creación martiana, construir un mejor futuro para su pueblo. Entre los años 1878 y 1895 vivió casi ininterrumpidamente en el país del norte. Fue en ese periodo cuando nace su añorado hijo José Francisco. A él, en su famoso libro Ismaelillo, dedicó los versos que se consideran iniciadores de la nueva poesía en América Latina. Durante los años siguientes al nacimiento de su hijo, José Martí continuó una prolongada estancia en el territorio norteamericano. Distanciado de su familia y tras esfuerzos sucesivos por traer a su esposa e hijos a su lado, se ausentó del joven estado solo para viajar por cortos periodos a algunos países suramericanos y caribeños. En la nación norteamericana continúa José Martí consagrado a organizar y planificar el movimiento revolucionario. En los próximos años se dedica a reunir a las fuerzas independentistas que se encontraban dispersas en el exilio. La labor fue intensa, pues existían fuertes contradicciones y diferencias en cuanto a la proyección política de los grupos emigrados, pero el patriota estaba convencido de que solo a través de la unión de todos los cubanos que ansiaban la liberación podía materializarse nuestra soberanía. Para lograr los objetivos trabajó infatigablemente durante largas jornadas, impartió conferencias en los clubes donde asistían los cubanos o en las fábricas donde trabajaban los tabacaleros. Muchas veces la exigencia del deber le obligaba a acudir enfermo.
El 10 de abril de 1892 se materializaron los esfuerzos del maestro y se proclamó la constitución del Partido Revolucionario Cubano. Fue por primera vez cuando el Movimiento de Liberación vio nacer una organización que permitió integrar a las fuerzas anticolonialistas. Su estructura democrática, su amplia proyección latinoamericanista y antiimperialista constituyeron un gran paso de avance para la causa revolucionaria. El periódico Patria servía como vocero del ideario y como órgano creado para contribuir, por medio de la palabra escrita, al destino de la patria cubana y latinoamericana. Ese esfuerzo constante por el bienestar de todos los hombres, por el mejoramiento de las condiciones de existencia del pueblo, consagró la existencia de José Martí. Desde los años de su juventud hasta los últimos días del apóstol, una profunda concepción ética impregnó todas las aristas de su pensamiento y obra. Como aseguró en una ocasión nuestro líder histórico Fidel Castro, Martí es y será guía eterno de nuestro pueblo. Su legado no caducará jamás. En la medida en que avanzamos hacia el porvenir, se agranda la fuerza inspiradora de su espíritu revolucionario, de sus sentimientos de solidaridad hacia los demás pueblos, de sus principios morales profundamente humanos y justicieros. Pero dejemos que la magia audiovisual nos acerque al pensamiento del héroe, a la vida martiana. Los invito entonces a regresar a las escenas de José Martí, el ojo del canario. Cumpleaños representa en pantalla los sucesos dramáticos más memorables tanto de la película como de la temprana vida política de Martí. Básicamente son tres hechos: la escritura del poema dramático Abdala, del que ya hice referencia, los sucesos del Teatro Villanueva y la fundación del periódico Patria Libre. Los sucesos de Villanueva constituyen los acontecimientos sociales relacionados con el teatro más importantes del siglo XIX. Alude a la represión brutal contra el público asistente al Teatro Villanueva el 22 de enero de 1869, a solo unos meses de iniciada la gesta independentista de los 10 años. Ese día, en el Teatro Villanueva, se representó la obra Perro Huevero, aunque le quemen el hocico, del autor Juan Francisco Valerio, a cargo de los bufos del popular guarachero Jacinto Valdés, obra y función de la que perduraría una frase mítica. La función estaba destinada a nutrir los fondos de la insurrección armada. Cómo sucedieron los hechos, los representa fielmente la película en una encomiable reconstrucción de la época y sobre todo del clima del momento. Patria Cuadra-aquí viene un grupo de voluntarios. Están armados hasta los dientes. Ya verán cómo este teatro se pone en pie de guerra. ¡Magnífico! Puntuales como ingleses en sábado. Así me gusta. Pero no tiene vergüenza. Pero muchos de los que estamos aquí sí tenemos vergüenza. ¿No es verdad, señores? ¡Tremendo! Hay quien no la tiene. Ni buena, ni regular, ni mala. El que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la insurrección! ¡Viva la insurrección! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la tierra cubana! ¡Viva Cuba! ¡Viva la insurrección! ¡Viva la insurrección! Si observaron bien este fragmento de una secuencia mucho más larga, notaron al joven Martí con la impresión final del periódico Patria Libre, al tiempo en que sucedían los acontecimientos en el Villanueva. Así relaciona la película dos hechos históricos importantes en la historia. Y es cierto, Patria Libre vería la luz un día después de los asesinatos del Villanueva. Debo mencionar un personaje imprescindible de la película y obviamente de la historia de Martí: Leonor Pérez, uno de los grandes y más hermosos personajes femeninos del cine cubano de los últimos años, en una soberbia interpretación por parte de la actriz Broselianda Hernández.
A ver, viva España y con honra. Yo soy española, señor. ¿Ah, sí? Yo soy canaria. Nosotros honramos a España. Esta noche lo gritan todos, porque el que no lo grite, la ofende. Sí. ¿Este? No. ¿Y este? No. ¿Y este? No. ¡Es Honramos mudo! a España. Su padre es militar. Mariano Martí. ¡Señora! Él no ha hecho nada. Él es ¡Señora! mi hijo. Es Su mi hijo hijo. tiene cara de bufo abanderado. Este estuvo en el teatro. Nosotros honramos Es a un España. laborante. No le haga nada, señor. No le haga nada. Es mi hijo. ¿Tienes miedo de algo, cabrón? Pepe. A ver, grítalo. Eres inocente, señor. ¡Que viva España con honra! Pepe, dile que tú eres Grítalo. inocente. Dile que tú eres inocente. Grítalo, ¿no lo vas a gritar? Dilo. Mira lo que les pasa a los laborantes como tú. ¡Mira! ¡Muértalo, infidente! ¡No, Pepe! ¡Pepe, ¿Viste? grita! ¿Viste? ¡Grita, Pepe! Así mismo te voy a volar los sesos. ¿Tienes miedo, eh? ¿Tú quieres ser el próximo después de ese otro? ¡Señor! ¡Traidor! ¡No! ¡Pepe, grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Viva España, Pepe! ¡Hazlo por mí, Pepe! ¡Ah! ¡Pepe, hazlo por mí! ¡No! ¡No! ¡Viva España! Viva España. ¡Hazlo por mí! ¡Hazlo por mí! Bien. Grítalo. Eso. Repítelo. Repítelo. José Julián. José Julián Martí. Déjenlo. Él fue alumno mío en primaria. Su padre es leal a España. Leonor Pérez parece un personaje pasivo, que cumple solo con el rol de esposa devota, madre sobreprotectora y cuidadora del ambiente familiar, acorde al rol establecido para la mujer del siglo XIX. Eso parece decirnos el retrato que de ella hace la película. Pero Leonor es capital en el acontecer de la película porque ella va modulando las distintas fuerzas que se establecen entre Martí y su padre, entre Mariano y Mendive y los conflictos éticos del propio Martí. El rol de Leonor en el crecimiento de Martí es decisivo en los finales de la película cuando asuma una postura crítica en relación con el comportamiento del hijo y cuando exprese verbalmente ese conflicto sobre el que ha girado todo el filme. ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes los ojos? Dormí 7 horas, mamá. Sí, pero en el piso. Y hace mucha frialdad. Voy a pedir que te pongan otra loneta. Tu padre está haciendo gestiones con sus jefes y con Portillo. Pero hay que esperar. Hijo, Carlos de Castro fue el que vino a la casa para acompañarte a Batabanó. Yo quiero ver a su padre. No, mamá. ¿Cómo usted va a hacer? No. Pepe, esa carta te va a condenar. Están fusilando por cualquier cosa. ¿Por qué este martirio? ¿Por qué este sacrificio inútil? ¿Tú no te das cuenta que ahora podrías estar en la casa ayudando a tu padre que no puede ni con su alma? Está hablando como papá, mamá. No, Pepe. Estoy hablando como tu madre. En el fondo, Mariano y tú son iguales. Esa ha sido nuestra condena. No, mamá. Yo no nací para tendero. No seas injusto, mío. No seas injusto. Tu padre siempre luchó por la justicia. Aunque ahora ni sepamos por qué justicia. Porque al final hemos tenido que resignarnos a no tener nada. ¿Quieres tú hacernos lo mismo? Mírame. Hace 3 días que estoy llorando. Que no pruebo bocado. Que no duermo. Que me siento morir. Ese es el precio de tu justicia. Porque tenemos que pagar nosotros. Porque no piensas más en tu familia, en los tuyos, y menos en ti. Arrepiéntete, Pepe, por favor. Dile que estás arrepentido. Hazlo por mí. Dile que no has hecho nada. Arrepiéntete. Ya, mamá. Hazlo por Ya, mí, mamá. hijo. Ya. Hazlo por mí. Ya. Recuerda la noche en la que usted me fue a buscar al colegio y me llevó para la casa.
Esa noche yo la perdoné, mamá. Perdóneme usted ahora. Y hasta aquí este breve recorrido por las imágenes a través del cine cubano pasado y presente. Si prefieren la historia, movimientos y sonidos, nos vemos próximamente para seguir conversando acerca del séptimo arte más allá de la pantalla. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos